Apocalipsis en su capítulo número 3, versículo número 14 al 21. Y dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, dice así: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza, de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a poner atención. El tema en esta noche se titula ceguera espiritual. Y estamos hablando de un tema bastante importante, porque la mayoría de nosotros hemos venido y estamos aquí en la presencia del Señor para que nosotros podamos ver las cosas que antes eran ocultas para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué directamente me fui a Apocalipsis capítulo número 3? Porque le está hablando el mensaje a la iglesia de la Odisea. Representa y tiene varios simbolismos. Entre ellos es una iglesia, principalmente la iglesia de la Odisea. Pero también le habla a un tipo de creyente, pero también al mismo tiempo le habla a una etapa de la iglesia, pero también le habla a una etapa de tu vida en la cual nosotros estamos totalmente ciegos, porque no sabemos ni a dónde vamos. Ya muy agarrado de la mano con lo que le había comentado a mi hermanita Fausta los pasados días, lo cual le dije o había comentado yo el viernes, que es fácil distinguir las tinieblas de la luz. Lo que es complicado es distinguir la luz, o mejor dicho, las tinieblas disfrazadas de la luz verdadera. Para esto tenemos que darnos cuenta que aquí dice el Señor y dice: escribe a la iglesia, en el versículo número 14, a la Odisea. Y antes de poder entrar al contexto, muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos: ¿cómo le puedo orar a Dios? Porque siempre es como, mi Señor, Señor te pido, Señor te ruego, Señor esto, lo otro. Y hay varias maneras de hablarle al Padre Celestial. Una de ellas dice en el versículo número 14: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Una manera de la que podemos orar al Padre, pero vamos a dejar eso para el día que podamos, cómo debemos de orar a Él. Y vamos a irnos al versículo número 15, donde nos muestra algo muy tremendo y dice: yo conozco tus obras. Como dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y eso es algo muy sencillo, porque yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos escuchado, lo hemos entendido. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente? Es decir, tú has recibido de la palabra, te has gozado en mi presencia, pero aún hay algo que te hace falta para estar caliente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que podamos ir entendiendo. Cuando usted va a planchar, necesita que la plancha esté caliente. No puede estar fría, porque si está fría, ¿qué pasa? Pues no va a planchar. Y es más, aunque estuviera tibia,
no va a planchar, no sirve de nada, simplemente serviría como un objeto más. Necesitamos que la plancha esté caliente. Pero para que esté caliente, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita para que esté caliente? Que esté conectada y que esté encendida. ¿Cuál es nuestra fuente por la cual nosotros podemos permanecer calientes? La plancha permanece conectada al switch, a la toma corrientes. Nosotros necesitamos estar conectados a la presencia de Dios. Muchas veces decimos, o se ha predicado, o se ha enseñado, que las personas frías son las personas que todavía no dejan las cosas del mundo. Pero últimamente, mediante las escrituras he aprendido lo siguiente, y sí tiene que ver con ese tipo de personas, pero no es tanto con las personas que dejan las cosas del mundo, sino con las personas que ya no anhelan, ya no desean, ni tienen prioridad de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque de nada me sirve dejar las cosas del mundo si lo hago porque me lo dice el predicador, porque lo escuché en la predicación, o porque creo que es lo que se debe hacer. No, porque si lo hago de esa forma, estoy siendo hipócrita con el Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando las cosas del mundo, como lo que ayer les dije. Les hablé acerca del velo el día de ayer. Entonces de nada sirve que usted venga con el velo. Porque el hermano Diego dijo que usemos velo. No, eso no. Usted queda bien ante el hombre, pero queda mal ante Dios. Igual pasa lo mismo. Si Dios es el que le dice cualquier cosa que usted tiene que hacer, hágalo. Y es donde muchas veces nosotros escaseamos, o probablemente no hacemos o fallamos. Es donde nosotros nos volvemos fríos o tibios, que es lo peor. Porque de las personas frías, ¿por qué el Señor pide que seas frío o caliente? ¿Por qué no tibio? Porque una persona fría es una persona que literal no quiere meterse, no quiere saber. Y entonces su castigo es lo que les dije. Ya su castigo es claro y verdadero. Podemos distinguir a dónde no acercarnos. Pero, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la plancha. Usted puede agarrar la plancha con toda confianza si no está conectada. Pero si usted la deja calentándose y se confía de que va a estar caliente a la hora que usted planche, y a veces no sucede porque no se prende el switch, y lo agarra y la plancha apenas se está entibiando, ¿qué decimos? ¿Está mal la toma corriente o la plancha es la que ya no funciona? La plancha es la que ya no funciona. ¿Y qué hacemos con esa plancha? O se manda a reparar, o se tira a la basura y se compra una nueva. Y así sucede en nuestra vida. Así sucede. Es un ejemplo muy burdo que trato de darle para que me pueda entender. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hay cosas que no podemos dejar. Y no digo que no podamos dejar en el interior, porque si fuéramos en el caso extremista, tendríamos que hablar que Dios reparte la misma porción para todos, lo cual es es totalmente erróneo, está mal. Dios le da a cada uno una porción equivalente a su fe, una porción equivalente a sus fuerzas, una porción equivalente a su necesidad. Por ejemplo, yo no le puedo venir y decir a usted, deje su trabajo, venga y trabaje en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente no va a poder soportar las mismas cargas para las cargas a las cuales he sido llamado yo. Y también todo lo contrario. Yo no puedo usted no puede venir y decirme, hermano, es que si usted no trabaja en un trabajo secular, es del enemigo. Yo le puedo decir, pero es que usted está trabajando por los bienes materiales, no por los bienes venideros, pero ninguno se pone en el lugar del otro, sino que lo que hacemos, estamos metiendo la palabra de Dios para nosotros justificarnos en nuestra propia carne y decir, yo hago esto porque esto, lo otro, cuando en realidad, seamos sinceros, de nada sirve dejarlo de hacer si no estamos plenamente convencidos en el Espíritu de seguir al Señor. Le voy a poner un ejemplo, probablemente hablé muy rápido y no me entendió, pero si yo le dijera en este momento, porque así pasa, y vengo y le digo, hermano Fidencio, es un ejemplo, así dice el Señor, y eso ya me estoy metiendo yo en problemas, por eso es un ejemplo. Pero hay muchos predicadores que no temen a Dios y hablan hacia la ligera, diciendo, así dice el Señor. Apenas vi unos videos donde dice, niño declara, y dicen qué año va a ser la venida de Cristo, pero ese video tiene como 8 años. Y el niño dice, está así, el niño dice, así dice el Señor en el año 2022, prepárate iglesia, y no sé qué, y no sé cuándo. Pues llegó el 2022, y ahí estamos en el 2023, y todavía por su misericordia el Señor sigue retrasando su venida.
¿Qué pasó? Habló, dijo, así dice el Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién mintió? ¿El Señor o el niño, el muchacho? Pues el muchacho. También cuando fue lo de la pandemia, varios predicadores se aventuraron y decían, ¿saben qué? Declaramos que esa pandemia, que este bicho, que esta plaga, ¿cómo se llamaba? Este virus no va a entrar y yo voy a orar por ti y yo voy a orar por ti, y así dice el Señor. Y ponían la mano sobre la cabeza de la gente y el virus no tocará tu casa ni tu familia. Y hubo mucha gente que se murió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? No, sino lo que pasa es que nos dejamos ya por lo que dijo el hombre. Entonces yo podría venir y decirle al hermano Fidencio, así dice el Señor, deje tu trabajo y trabaja conmigo de tiempo completo, y suena bien bonito, y más cuando lo dicen desde el púlpito. Porque cuando se dice desde el púlpito, todo lo tomamos como que todo lo que sale del púlpito es palabra de Dios. ¿Y será verdad o será mentira? Debería de ser palabra de Dios. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de predicadores, si no es que todos, por ser meramente humanos, muchas veces caemos en nuestra naturaleza pecaminosa y hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Es decir, palabra de hombre en lugar de palabra de Dios. ¿A qué me refiero con palabra de hombre? Hablar cosas que no están en la Biblia. Hablar y pasar, lo que he dicho varias veces, hablar de mis testimonios y de mi vida, y cada servicio y cada 8 días le hablo de esto, y cada 8 días del otro, y cada 8 días del otro. Y conocemos más de la vida del predicador, de su esposa, del hermano, de la hermana, de sus hijos, que del mismo Señor. Se habla de la doctrina, pero versículos bíblicos no se tocan, y si se tocan fuera de contexto, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces yo podría venir y decirle al hermano Fidencio, así dice el Señor, deje el trabajo, venga, acérquese. ¿Y qué pasa? Si el ministerio del hermano Fidencio no es como yo lo declaré, el hermano Fidencio y su familia se van a encontrar decepcionados, pero no solamente decepcionados, sino, sí, es la palabra más correcta que ahorita encuentro. ¿Decepcionados de quién? ¿De quién van a quedar decepcionados? Porque le puede decir así, y Dios proveerá, y a la mera hora el Señor no provee. De Dios, exactamente. El culpable fue el hombre, y quien termina pagando los platos rotos es Él, es el Señor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esto sucede, ¿por qué? Porque no estamos conectados al 100% en la toma corriente del Señor. Decimos ver, pero en realidad no vemos. Por eso el tema se titula ceguera espiritual. Lucas capítulo 24. No vaya a perder esta cita bíblica ahorita de Apocalipsis 3, porque vamos a estar regresando. Lucas en su capítulo número 24, de favor. Resulta que ya había pasado lo que muchos conocemos como la pasión de Cristo. Ya lo habían crucificado, ya lo habían enterrado en el sepulcro, o sepultado, mejor dicho. Y después de eso, ya había resucitado. Ya se le apareció a unas mujeres, a María Magdalena, a Cefas, a los discípulos, a los apóstoles. Pero hubieron algunas personas, las cuales a pesar de todo no creían. Y eran 2 discípulos del Señor que iban camino a Emaús. Si usted ha leído esta parte, son los caminantes de Emaús. ¿Y por qué voy a esta parte? Porque resulta que ellos iban caminando, y en eso se les acerca, se les aparece el Señor. Qué hermoso, ¿no? Ir caminando y que se aparezca el Señor. Pero ¿qué cree? No lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Ahorita vamos a ver por qué. Y resulta que les dice el Señor, oigan, ¿por qué están tristes, no? No, pues ¿a poco no estás enterado de lo que acaba de pasar? Pues ¿qué pasó? Pues si toda Jerusalén está hablando de eso. ¿Pues de qué? Pues de Jesús de Nazaret, ¿no lo conoces? Galileo, y que Nazareno, y pues ¿qué pasó con él, no? Estaban caminando, estaban platicando con él y no se dieron cuenta. A ver, le voy a platicar que eso tenía que ocurrir así. Y empezando desde Moisés, dice las Escrituras, que les platicó por qué el Cordero o el Mesías tenía que sufrir y padecer y resucitar al tercer día. Resulta que llegaron a su destino ellos, o bueno, no, sino ya se había hecho tarde. Y llegaron a una posada,
Y dijeron, oye, pues vamos a quedarnos aquí, que es tarde, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor hizo como que iba más lejos. Hizo como que no iba más lejos. Hizo como que iba más lejos para ponerlos a prueba. No, ya nos vemos, cuídense. Oye, ya se va. No. A ver, oye, mejor ven, pasa con nosotros, quédate con nosotros. Lo invitaron a pasar. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, cenaron, se sentaron, ya en la posada, denos de comer, sí, empezaron a comer. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Quién? El Señor, el Mesías, el resucitado. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo número 31. Entonces, después de haber visto eso, ¿qué pasó? Se les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En ese momento fueron abiertos sus ojos porque no reconocían al Señor. Tuvieron que familiarizarse con un momento de la vida del Señor, con un momento del testimonio de Jesús, un momento importante. Tuvieron que tener la sensibilidad en un momento muy íntimo con Él para que sus ojos fueran abiertos y le reconocieron. Señor, eres tú. Desapareció de su vista, de la vista terrenal, porque el Señor seguía con ellos, ya no de manera física, sino de manera espiritual. ¿Qué pasó? Ellos, dice que ¿cómo le fueron a ver todos los ojos? Pues que ellos iban con los ojos cerrados. ¿Iban en el camino con los ojos cerrados? No, ¿qué pasó? Estaba hablando de la vista y la ceguera espiritual. Ellos veían como la mayoría de nosotros vemos, y a veces nos dejamos guiar mucho y confiamos demasiado en esta vista, en la vista física, y carecemos de la vista espiritual. Nos confiamos tanto en nuestra vista física que no nos damos cuenta que en realidad estamos ciegos. Por eso dice, regresando a Apocalipsis, donde les he dicho que no perdieran la cita bíblica, y le dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso ya les platiqué. ¿Por qué dice el Señor que prefiere a los calientes en el espíritu? Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, tú dices que ves. Tú crees que por tener un gran ministerio, tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios. Tú crees que por tener miles de personas, estás haciendo la voluntad de Dios. Tú crees que porque haces milagros, proezas, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero, ¿qué dice? Pero no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, oiga nomás qué tremendo, pobre, ciego y desnudo. Es el peor error que podemos cometer. Pensar que lo sabemos todo, que tenemos la verdad, que no nos hace falta conocer más de Dios, que nos ha ido bien porque somos muy inteligentes, porque somos astutos. No, que no tenemos problemas porque ahora sí me he portado bien con el Señor. No. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no te das cuenta que ya entraste en un estado de ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque tú piensas que es así, pero espiritualmente puede ser que tú digas, no, pues me ha ido bien en los negocios. Sí, pero ¿qué has perdido a causa de eso? Hoy me está yendo bien económicamente, sí, pero te congregas menos. No, lo que pasa es que hoy 15 personas de las cuales yo fui y les prediqué fueron a la iglesia, y de esos 15, ¿a cuántos les has ministrado? Es decir, que les lleva un seguimiento. Le llamas a los 15 van y ninguno de los 15 se queda. Dices que por haber leído toda la Biblia, pues ya no hay nada que puedas aprender, ¿no?
Hay muchísimo que debemos de aprender de las Sagradas Escrituras. Pensamos que por conocer de Dios, pues ya para qué oro, para qué leo, o voy a leer, pero voy a leer poquito. ¿Para qué voy a leer? Con 2 versículos que lea al día ya la hice. Con un capítulo que lea al día, ya la hice. O muchos de nosotros tenemos en el celular la Biblia y nos llegan versículos. Ya leemos el versículo, ya por leerlo decimos, pues ya la hice. Pero ¿cuánto tiempo te sientas de sentarse? Te sientas y le dices, Señor, he fallado. No soy digno de leer las Escrituras. He fallado constantemente. El día de hoy hice esto, lo otro, aquí. Tantas cosas que hacemos al día. No soy digno de leer las Escrituras, Señor. Voy a leer un poco y lo voy a leer por amor a ti y porque tú sabes que anhelo realmente cambiar de todo corazón. Anhelo conocerte, anhelo prepararme para tu venida. A veces nos dejamos guiar tanto por las cosas que nos afanan en este mundo, muchísimo. Y si no me creen, yo lo veo, por ejemplo, cuando en las escuelas, ¿no? Por eso preguntaba si han acabado las clases. Creo en la mañana estoy trabajando y van a dar las 7 o las 8, depende, secundaria o primaria. Y son las 8 y se supone que a la escuela entran los niños a las 8, ¿no? Pues son las 8 y ahí van mamás con el niño, corre. Y ahí van corriendo. Que a veces ni se fijan al cruzar la calle, nomás se pasan. Y entonces uno dice, andamos afanados. ¿Por qué? Porque ¿por qué corre? Es un ejemplo, ¿por qué corre la mamá o el papá? ¿Por qué corre? ¿Qué se le hizo? ¿Y por qué se le hizo tarde? No es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se hizo tarde? Yo me acuerdo, mi esposa me preguntaba, ¿cuántas veces llegaste tarde a la escuela? Yo nunca llegué tarde a la escuela, jamás. ¿Por qué? Mi mamá me despertaba temprano y yo salía con tiempo, jamás llegué tarde a la escuela, jamás. Algo que a lo mejor mi mamá me inculcó bien fue el ser puntual. A veces salía y pasaba por mi prima y yo me iba al 20 para las 7 a la secundaria. Ya 20 para las 7, no, se está bañando y dice, santo, 20 para las 7. Nos íbamos caminando de aquí a la secundaria, son 15 minutos más o menos, ¿no? Dije, ay, Leo, 15 minutos va a salir al 5. Y sí, varios retardos ahí tenía. Entonces nos afanamos tanto que no nos damos cuenta del verdadero problema. Espero me puedan entendiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué van corriendo? Porque se pararon tarde, porque nos apuraron, etc. ¿Qué se necesita? Esforzarse un poco más y pararse más temprano. Ay, pero es que ¿cómo que voy a hacer? Y a veces cuesta el pararse temprano. Pasa lo mismo, a veces nos afanamos tanto con las cosas de la vida que no leemos, y cuando leemos no valoramos, o leemos porque el hermano Diego nos dijo, porque el hermano Fili nos dijo, lo cual no es malo, pero lo que quiero es que usted pueda entender que el leer es un tremendo privilegio del cual gozamos y que no merecemos. Muchos leemos pensando que vemos, que no tenemos ceguera espiritual, pero aún yo mismo reconozco y digo, Señor, estoy ciego. Y la prueba más grande es, me di cuenta en la noche, ayer. Ay, con las cosas acá, afanándome, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Porque apenas con el dinero que se va a juntar, apenas con eso vamos a salir para allá. Y anoche meditaba y decía, bueno, Señor, pues si se va a hacer, usted va a proveer. De una o de otra manera. Yo temía y decía, ¿qué tal si algún hermano o hermana nos cancela y ya no se completa? Dije, pues no sé cómo le vamos a hacer, Señor, pero usted proveerá. ¿Para qué me afano? Reconocer que a veces soy ciego y digo, ya voy a leer otra vez Apocalipsis otra vez. Ya como 15 veces que leo Apocalipsis, varias me lo sé de memoria. ¿Para qué lo leo? ¿Qué voy a encontrar? No, eres ciego. ¿Qué más dice? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los mismos alabanzas, que es algo que aprendí. Ahora sí que a garrotazos. Cuando hace años el Señor me dio el ministerio de alabanza,
Yo era líder de la alabanza, les he platicado, están los videos en internet. Y después era como que cada 8 días o en cada servicio tocábamos, ministrábamos, así como ahora. Y llegó un momento en el que se volvió rutinario, se volvió monótono. ¿Qué pasó? El Señor me quitó y dejé de ministrar alabanza por largo tiempo. Y cuando la ministraba, no podía gozarme como antes. ¿Por qué? Porque no había mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Encontraba el gozo en la alabanza tocando yo solo en mi cuarto sentado con la guitarra. Hasta que el Señor me levantó nuevamente y me dijo: ¿viste el privilegio que perdiste? Sí, se volvió monótono para ti. Sí, creías ver, pero estabas totalmente ciego. ¿Qué pasa ahora que nuevamente que está la obra y que tenemos la oportunidad de ministrar la alabanza? Yo me gozo. Hay a veces dificultades, usted lo ha visto. Se apaga la bocina, se va la luz, el micrófono prende. A veces los niños, las niñas no quieren cantar. A veces, yo qué sé, cualquier cosita. Digo, independientemente de uno o del otro, no volveré a permitir que se vuelva monótono el ministrar. Si no, al rato el Señor me lo va a quitar y entonces lo voy a extrañar. Pasa lo mismo con nosotros que estamos aquí. No pierda el privilegio ni no crea que porque, pues ya soy cristiano, ya soy salvo. ¿Para qué leo si ya soy salvo? No, necesitamos leer porque es un tremendo privilegio. ¿Ya para qué oro si soy un maestro en la oración? Yo me la paso orando. No, es que a veces ni siquiera es el tiempo. De nada sirve venir y orar 5 horas, porque a veces vale más la oración de 5 minutos de calidad que una oración de 5 horas. El Señor mismo les dijo, no sean como los fariseos, ellos agarran, se paran y oran, hacen oraciones largas y hablan muy bonito para que todo el mundo los vea. No, ustedes sean distintos, entren a su alcoba, es el lugar íntimo, oren al Padre. ¿Cómo vamos a orar, Señor? Y el Señor se aventó una oración cortita, sencilla, pero poderosa. No se aventó una oración de 15 capítulos. Por eso es cuando aquí hacemos oración, hermanos, lo que usted sienta. Si va a orar 3 minutos, pero mire, de calidad. Si va a orar 10, mire, de calidad. Si va a orar 1 hora de calidad, a ver, 1 hora de calidad. Orar 1 hora de calidad, hermano, hermana, no es fácil, no es sencillo. Y nos confiamos pensando que haciendo una oración como cualquier otra tiene valor. Y decimos, Señor, en la oración yo soy rico. Señor, en la palabra me he enriquecido. Señor, ahora que ya no dependo mucho del mundo, ninguna cosa tengo necesidad. No, si tenemos harta necesidad. Y nuestra principal necesidad es del Señor. Reconocer que estamos necesitados de Él espiritualmente y también materialmente. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí le entiende por qué el Señor dice pobres en espíritu? Porque la mayoría queremos enriquecernos espiritualmente, ¿no? Pero dice, ¿por qué dice bienaventurados los pobres en espíritu? Porque alguien que no tiene, cuando no tiene nada, le voy a poner un ejemplo. Si mi hermana Erika no tiene nada, no tuviera nada, ni casa, ni familia, y la ropa que trae ahorita fuera toda la ropa que tiene, y de repente se acercara mi esposita y le dijera, hermanita, ¿qué cree? A la hermanita Erika dijera, hermanita, qué bonita sudadera, es un ejemplo. Y mi esposa dijera, le gusta, tenga, hermanita, quédesela. Al final de cuentas yo tengo más suéteres, es un ejemplo. Pues la hermanita Erika no va a decir, el suéter, por ejemplo este suéter, no lo va a ver que tiene agujeros, que está muy grande, que no es de su talla, que no es el color que le gusta. ¿Qué va a decir? Vengas nosotros tu reino. Gracias por el suéter, hermano. No se imagina, ya aunque sea no voy a parecer retrato. Hasta pasa con unos zapatos o unos tenis.
Hermana, mire, tengo unos tenis, nomás que no tienen agujeta. No se preocupe, hermano. Démelos, no, hombre, como nos sentimos como estuviéramos estrenándolo uno. ¿Por qué? Porque no tenemos, porque somos pobres, dice el Señor, pobres en espíritu. Igual, cuando somos pobres espiritualmente decimos, Señor, por más que aprendo, mientras más aprendo, y lo he dicho varias veces, mientras más aprendo en la Escritura me doy cuenta que más ignorante soy. Cuando creo que ya he mejorado un poco en la oración, me doy cuenta que digo, me falta mucha oración. Cuando siento que empiezo a hacer obras para la vida venidera, me doy cuenta y digo, no, me falta hacer más. Y a veces uno se pregunta, yo me pregunto, dice, ¿por qué, Señor? El rey David dijo, hay alguien de la casa de Saúl a quien tenga que hacer misericordia. ¿Qué necesidad tenía David de decir eso? ¿Por qué? Porque a pesar de ser rey y la gran nación, él todavía sentía, a pesar de no tener necesidad materialmente, hablemoslo así, él sentía la necesidad porque él sabía que estaba falto, él necesitaba sentirse pobre en el espíritu para seguir recibiendo. Pero alguien que ya está rico, por ejemplo, si mi mamá Rosita tuviera 1 millón de pesos, si tuviera así muchas chamarras, suéteres, pantalones, playeras, muchas Biblias, si yo llego con mi Biblia, por ejemplo, mamá Rosita, mire, les regalo mi Biblia, ¿qué va a decir? No, hermano, yo ya tengo. Y a veces somos así. No, hermano, yo ya tengo. Muchas gracias. No va a querer la Biblia rotita, rayada. No la va a querer. ¿Por qué? Porque ya tiene. Si nosotros espiritualmente sentimos que ya tenemos o que ya vemos, no vamos a ser capaces de ver más allá. No vamos a ser capaces de poder aceptar más del Señor, porque vamos a decir, Señor, ya estoy lleno. Ya no, ¿qué más necesito del Señor? ¿Cómo podría el Señor revelarnos más cosas si no estamos llenos? ¿Y sabe cómo nos damos cuenta cuán faltos estamos? Cuando nosotros creemos avanzar, y es un ejemplo, una escalera, y subimos un escalón y decimos, híjole, está bien alto. Y de repente escucho una voz por ahí arriba que le dice, ¡ay, desde aquí se ve más! Y uno dice, ¡ay! Es que no ha avanzado nada. Y le voy a hablar claramente. Si no fuera porque a veces llego y les digo, hermanito, ¿usted sabía esto de la Biblia? Fíjese esto, lo otro. Ni le investigaría, diría, no, ¿y para qué le investigo? Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Dice la Biblia que el primer día de la creación Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Pero el primer día, ¿qué fue lo que Dios creó? La luz. ¿Pero cuál luz? Si el sol y la luna fueron creados en el cuarto día, ¿no? ¿Cuál luz? Y es algo que les he dicho, hermanas, si alguien tiene alguna duda, venga y me pregunta. Ahí el mes más, hasta en el mismo WhatsApp o en el Facebook, yo pongo cosas de la Biblia. Y la pregunta es, ¿y las ha leído? No sé, puede ser que usted me diga, sí, hermano, sí las he leído. No, hermano, no las he leído. Y si no las ha leído, yo espero que sea porque usted ha leído la Biblia. Pero si yo le digo, hermana, bueno, usted ha leído la Biblia, y usted me dice, es que no me ha dado tiempo, hermano. ¿Sabe qué? Nunca nos va a dar tiempo. Jamás. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos un tiempo para leer la Biblia. Porque cuando nos importa algo, nos hacemos tiempo para todo. Un ejemplo. Si de repente le dijeran, o no sé, le digo porque así lo vi con mi mamá. Mi mamá hace años se ocupaba hacer su quehacer y de repente llegaba mamá Rosita y decía, oye, nuera, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Rápido, córrele y vete aquí al centro de salud o vete aquí al módulo de vigilancia porque están dando despensas. Y te viene en la despensa, viene aceite, azúcar, jabón y no sé qué y no sé cuándo. Yo recuerdo mi mamá estaba diciendo, dejaba lo que tenía que hacer para ir por la despensa. Pero hoy día nosotros que conocemos del Evangelio, a veces le damos por repetir, sí, hay necesidad en el cuarto, hay que hacer esto, lo otro. Yo sé que a veces la serie, la película, el celular, todo es, a veces nos entretiene. Pero a veces hay que hacernos un tiempo, gloria al Señor. Hay que hacernos un tiempecito para dedicarle al Señor calidad y reconocer, Señor, estoy ciego,
Estoy desventurado, miserable y desnudo. Juan capítulo 9, versículo 35, de favor. Juan, en su capítulo 9, versículo número 35. Y dice así, pongamos mucha atención. El Señor Jesús hablando dice que entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Juan, nuevamente, capítulo 9, versículo número 35. Dice que oyó Jesús que le habían expulsado. Está hablando de cuando cura a un ciego de nacimiento. Si lo han leído, el Señor sana a un ciego de nacimiento. Gloria al Señor, bendito sea. Bueno, se murió la bocina. El Señor sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Y después de sanarlo le dice, él sana. Y lo ven los fariseos, ¿quién te sanó? No sé quién me sanó. Y lo interrogan. Y este hombre le dice, bueno, que ustedes quieren ser sus discípulos. Nosotros no queremos ser discípulos de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Córrele, expúlsenlo. Hasta mandan a llamar a sus papás de aquel hombre ciego. Lo expulsan. Y después de eso oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que era ex ciego. Y hallándole después, y hallándole y dice, es decir, una vez que lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo número 36. Y él dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y él habla contigo. Él es, qué bárbaro. Pues lo has visto. Soy yo el que está hablando contigo. Versículo número 38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Versículo número 39. Y entonces Jesús dijo, para juicio, qué tremendo. Eso está muy fuerte. He venido para juicio yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Versículo número 40. Entonces algunos de los fariseos que estaba con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Los fariseos, hombres estudiados de la palabra de Dios, hombres preparados. ¿Sabe a qué equivale un fariseo hoy día? Hoy día equivale a los pastores. Imagínense que en vez de ser fariseos, que dijera ahí, y entonces varios pastores, ay, Señor, le dijeron, a ver, Señor, ¿cómo? O sea, ¿acaso también nosotros somos ciegos? ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo número 41. Y Jesús les dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. No es que ellos vieran, sino que ellos estaban ciegos, pero decían ver. Espero que pueda ir entendiendo. Ellos estaban ciegos, que es la ceguera espiritual, a la cual hoy día y desde la creación para acá, es una ceguera que ha venido y es por causa de vivir en el pecado, por causa de permanecer en la concupiscencia. La concupiscencia son nuestros deseos desenfrenados. Esa es la concupiscencia. Nuestros deseos desenfrenados. Que a veces nos enojamos y no nos podemos controlar. Que a veces nosotros mismos no nos sacrificamos un poco por el bien, primeramente de Dios y de la obra, y después también por el bien del prójimo. Si viniera un hermano, un pastor, un hermano, para no hablar de pastores, un hermano, y viene de un lugar de, no sé, de Morelos, de Puebla, de Veracruz, y agarra y dice, no tengo dónde quedarme, ¿qué es lo que haría usted
La mayoría en este momento dirán, no, pues yo le diría que quédese con nosotros, hermano. Pero en la realidad es que siempre se espera que el que les dé hospedaje sea él, el pastor. Lo cual no está mal, al contrario, está bien. Pero siempre, le digo porque lo he vivido, el pastor iba y les daba hospedaje. Y por ejemplo, si usted le diera hospedaje, ¿dónde le diría usted que duerma? ¿En su cama de usted o en la sala, en la cocina, un lugarcito ahí cerquitas? La mayoría de nosotros le diríamos, pues le hacemos un espacio aunque yo me duerma, o le hago un espacio y usted duerme en su cama. La mayoría lo hace eso. Si usted no es de esas personas, que bueno, Dios le bendiga, es algo bueno de parte de usted. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que autosacrificarnos y hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Al final de cuentas, la persona que viene es una persona extranjera que no está en su casa, y nosotros, sea como sea, estamos en nuestra casa, estamos seguros, tenemos techo. Por eso es que tenemos que aprender a ver. Tenemos que aprender a ver conforme a las Escrituras, conforme al carácter de Dios, conforme a los ojos de Jesús. Nuevamente vuelvo a decir lo mismo. Muchas veces juzgamos y criticamos y nos vanagloriamos de nosotros mismos. Por ejemplo, si decimos, nos encontramos otra persona cristiana en el camino, ¿te congregas? Sí, no, yo también me congrego. Y luego empezamos a jactarnos de decir, pues el lugar donde yo me congrego es chiquito, pero se siente la presencia de Dios. Es un ejemplo, ¿eh? No, y ahí también le alabamos a Dios. Y vieras qué alabanzas, y vieras qué corito. Sí, o sea, estamos en ese momento, estamos exaltando la obra que se está haciendo en esta tierra. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo más sencillos y humildes posibles. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera en la que hablaría el Señor Jesús? Y les digo porque apenas el día de hoy escuché algo bien tremendo. Era decir algo que yo pensé que no pasaba. Escuché a un predicador, un pastor de muchos años, diciendo, ¿saben qué, hermano? Me falsificaron tal red social. Sí. Ojalá que aquel que lo haya hecho le caiga un rayo, dice. Así lo dijo, ¿verdad? Bueno, ojalá que caiga un rayo, dice. Yo lo dije, ay, Señor. Él es un pastor. La mayoría de congregantes, sus congregantes, ¿qué van a hacer? Sí, cierto, amén, pastor, lo que usted diga, ojalá les caiga un rayo. En serio, si me pasara a mí, yo les dijera, hermanos, ojalá le caiga un rayo, aunque gracias al Señor vamos por un camino en el cual, no, hermano, es que ese no es el camino. Le aseguro que no va a haber quien diga, sí, cierto, hermano, si se lo hicieron a usted, que le caiga un rayo. Desafortunadamente así pasa. ¿Por qué? Porque no distinguimos lo que es de Dios, y no lo distinguimos porque vivimos en una ceguera espiritual. Y cuando estamos ciegos, y le voy a poner el siguiente ejemplo, a ver, ahí apágale eso, por favor. Y le voy a poner, aquí lo desconecto para que más o menos me ponga atención. Estando ciegos, estamos así como que tenemos que, aquí está el púlpito, digo, ya no sabemos bien el camino, por dónde vamos. Entonces andamos a tientas. Por aquí hay algo, pues me acerco acá. Y más si está oscuro y no hay ruido, uno se pone nervioso. Me va a tocar. Y de repente, ¿qué es lo que hacemos? Si estuviera todo oscuro, como cuando fue el temblor, ¿te acuerdas que no había nada de luz? Yo me acuerdo bien tranquilo, es que me quedo. Pero había gente que estaba así. Y de repente, por ejemplo, si fuera ahí la hermana Erika, y yo por acá, hermana Erika, la hermana Erika, ahí voy, hermano. Ya lo oí. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar, vamos a tientas, y sin saber, vamos al primer ruido que escuchamos. A lo primero que oigamos, ahí vamos. Aunque se haya escuchado por acá, se escuchó por acá un ruido, acá hay algo, ahí vamos a tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá vamos.
Así pasa en la vida espiritual. Las personas que tienen una ceguera espiritual se dejan guiar por cualquier cosa que ven, que oyen, que escuchan, que les enseñan, que les predican, y andan así. No, pues sí. Si la hermana dijo, porque le digo que hace tiempo pasó una corriente que sigue hoy en día. Si el pastor dijo que Dios también es mujer, pues Dios es mujer. Sí, así lo dijo el pastor. Otra hermana por allá: hermanas, tenemos que tomar autoridad. ¿Cuántas mujeres guerreras hay, hermanas? Y todas: amén. Y de repente uno que lo escucha y dice: ay, hay que hacer eso en la iglesia. Le voy a comentar al hermano. Y el día que ¿cuántas guerreras hay? Y entonces se empiezan a adjudicar el ser guerreras. El ser guerreras. Y no sabemos ni qué es guerrear. Le digo en serio, si supiéramos lo que es guerrear, le aseguro, nadie iría a la guerra. O usted iría, si hubiera guerra ahorita contra Estados Unidos, ¿usted iría a la guerra? No, ¿por qué no iría a la guerra? No estamos preparados. Y la mayoría de creyentes, aún lo digo, pastores, no están preparados para la verdadera guerra espiritual. Y no están preparados porque dicen que ven, pero en realidad no ven. Y si así están los líderes, los pastores, ¿cómo andará la congregación? Por eso yo digo: Señor, si yo no quiero decir que, ay, qué vista de halcón tengo, Señor, pero digo: Señor, yo me agarro de ti, Señor. Y aunque no vea, yo sé que a donde tú vas, ay, güey. A donde tú vas, Señor, ay, güey. ¿Y a dónde va? Así lo veo. Porque a lo mejor sí, no veo ya, de tanto que me acerco, estoy agarrado del Señor, digo: ok, ya como que medio alcanzo a ver un poquito. Gracias a la luz del Señor, ya veo un poco. Señor, me hace falta ver más. Me hace falta ver más. Pues agárrate bien de mí. Agárrate bien de mí. Y entonces yo por ahí: mamá Marta, véngase, agárrese. Vamos a agarrarnos del Señor. Agárrese, mamá Rosita. Y entonces mamá Marta también. Y ahí vamos todos juntos. Y mamá Rosita por ahí le habla a la hermana, al hermano. Solamente es cómo podemos nosotros ver y no dejarnos guiar, y no dejarnos ensordecer, y no dejarnos cegar. No nos podemos dejar cegar por todo este mundo, porque este mundo, dice el Señor, está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Y aún los líderes eclesiásticos, y me da tristeza y a la vez desesperación, porque digo, quisiera que todos pudieran entender esto, pero aún la mayoría de personas dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, católicos, testigos de Jehová, dicen que ven. Y si no me cree, hable con cualquier persona y le va a decir: oye, es que acércate más al Señor. No, si yo estoy cerca del Señor. Oye, ¿conoces la Biblia? Sí, yo sí conozco. Cualquiera le va a decir eso. Por eso a mí, cuando me han hablado los testigos del Señor de Jehová, oiga, ¿ha leído la Biblia? Le digo: un poco. ¿Para qué le voy a decir? Sí, lo he leído. No, un poco. A ver, muéstrame qué es lo que me vienes a hablar. A lo mejor el Señor me va a mostrar algo a través de aquí. Cuando fuimos a la congregación, se me acercó el pastor de esa congregación y me dijo: ¿han leído la Biblia, hermano? Un poco, hermano, un poco. No es que le voy a decir: sí, yo también soy pastor y tengo una congregación más pequeña que la de usted, pero más miembros que usted. No, pues tampoco. No está bien. Es como si me burlara de las personas ciegas. Imagínense: yo sí veo, tú no ves. ¿Qué vas a decir? Pues estoy ciego. No, al contrario, tenemos que orar, velar, rogarle a Dios, porque nosotros no le podemos devolver la vista a los ciegos. Solamente la palabra de Dios, que es la que ilumina. Y si la palabra de Dios que reside en ti, dice: ahora que reside la palabra de Dios en ti, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver en ti y acercarse a ti, para que por ti puedan conocer al que merece ser conocido, no a ti. La gente se va a acercar con la hermana Fausta, hermano Fide, la hermana Misael, la hermana Erika, la hermana Celeste. Pero si se acercan, recuerden, y en serio se lo digo, trato de dar ejemplo de ese. Cuando se acercan conmigo, yo no digo: sí, venid a mí. No, digo, yo siempre que vienen hacia mí, siempre que me preguntan, yo señalo y digo: al Mesías, al Señor, al Salvador, a la palabra de Dios. Yo no quiero hacerme responsable de la perdición de alguien, que lo soy si alguien se pierde. Pero por eso yo a las escrituras, a la palabra, al Señor, yo apunto hacia Él y nunca señalo hacia acá.
Y si señalo hacia acá, es porque digo, pues carezco, tengo errores, tengo fallas, como todos las tenemos. Y en serio, si nos conociéramos todos y cada uno de los que estamos aquí como realmente somos, como es usted en su casa, hermano, como somos, no, hermanos, varios de aquí saldríamos en problemas. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que, como dijo el apóstol Pablo, soportaos los unos a los otros y vivir en completa armonía mediante el amor. Porque sin amor la iglesia muere. Si no es el Señor, pues ¿qué hacemos acá? Si no venimos a aprender de Dios, ¿a qué venimos? Si no venimos a aprender y eso nos lleva a que nosotros aprendamos también leyendo, orando, seguimos estando ciegos. Y va a seguir en su vida. Bueno, Fili, ahí está, ahí voy. Vamos a andar así en la vida. Vamos a andar así en la vida. Algún día voy a predicar de un tema que a usted no le va a gustar, porque le va a dar en su carne. Y lo más sencillo, lo más fácil es decir, hermano, yo me voy. Es más, ni me va a avisar, ya no va a venir. Y yo digo, sí, bueno, pues, ¿qué puedo hacer, no? A lo mejor se va a ir, pero la palabra no la puede quitar de la Biblia. Es que la verdad, hay un dicho que dice, la verdad duele. Y varias veces el Señor me ha dado, como no se imagina. Me duele más, ¿sabes? Cuando me habla el Señor que cuando habla mi papá, mi esposa, mi mamá. Me duele más cómo habla Él porque digo, sí. ¿A Él qué le puedo decir? No, Señor, mientes. Pues no. Cuando Él me dice, eres un ciego, pobre, miserable, digo, ay, Señor. Pero Señor, yo ya llevo caminando 10 años. ¿Y crees que por 10 años ya ves? Sí, es cierto, Señor. Sí, es cierto. Sí, es cierto, Señor. Sí, es cierto, Señor. Pues entonces no te hagas como el que ves, sino que no te hagas el muy sabio en tu propio conocimiento. Vuélvete ignorante, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te hagas el que sabes mucho, no te hagas como el que ya ves, sino reconoce que no ves y yo te mostraré. Señor, así cambia la cosa. ¿Por qué? Porque pasa lo de ahorita. Estábamos a oscuras, pero de repente llega la luz. ¿Y quién es nuestra luz verdadera? Cristo Jesús. Si ahora ya ilumino y tú vas a ser como la luna, vas a reflejar mi luz para iluminar las tinieblas. Y entonces ya no diremos, soy ciego, sino diremos, por gracia y misericordia del Señor, antes era ciego, pero ahora veo. Lea usted la historia del ciego de Juan capítulo 9. Las mismas palabras que él dijo, es las palabras que deberíamos decir todos, pero no lo decimos. Señor, antes era ciego, pero ahora veo. Ahora sí cierre sus ojitos y vamos a orar con el Padre Celestial. Amén. Bendito Padre amado, Rey de la gloria, Creador del universo, de los cielos y de la tierra. A usted sea el poder.